Mi nombre es Alejandro Arros, soy guionista, productor y director de cine y televisión. Nací acá en Salta, en Villa Las Rosas, en el año 61. Y bien vino la democracia en el año 84. Me fui a estudiar cine a Buenos Aires. No quería estudiar cine con la dictadura militar en el poder. Así que desde el 83 empecé a ir a Buenos Aires a ver opciones. En aquella época no había muchas opciones para estudiar cine, eran muy pocas. Y como además tenía que trabajar para poder costearme la carrera, tampoco pude hacer la carrera en el ENERC. Así que estudié en el Centro de Estudios Cinematográficos de Buenos Aires, que lo dirigía José Santizo. Cosa que me llenó de alegría posteriormente porque era un centro de estudios en donde había una educación muy personalizada, de no muchos alumnos, tuve muy buenos compañeros y por otro lado era una escuela en donde se le daba mucha importancia a la práctica, al poder tocar una cámara, una moviola. Teníamos cámaras de 16, de 35 milímetros, incipiente era el video todavía, así que las prácticas las hacíamos en esas máquinas que en otro lugar no se las podía ni siquiera ver. Así que eso también yo creo que influyó sobre mis futuros talleres, en donde le damos a la práctica un papel preponderante, que la gente pueda tomar contacto con la práctica, con el hecho de hacer cine. Estuve estudiando hasta el año 86. Tuve la suerte también de, en ese año, casi sin recibirme, poder participar del rodaje de la película La deuda interna con Miguel Pereira en Jujuy, y eso me abrió un panorama muchísimo más grande también, porque era lo que venía estudiando, ponerlo en práctica. Luego estuve en La última siembra también de Pereira, y mientras, entre esas dos películas, estaba desarrollando un proyecto sobre la música en las comunidades wichí, la música prohibida por la Iglesia Anglicana a los hermanos wichí. Me presenté a un concurso de la Fundación Antorchas, lamentablemente desaparecida ya, era una institución que apoyaba muchísimo las artes de todas las disciplinas. Tuve la suerte de ganar, de poder firmar en el Chaco salteño un CHAG, Rito Prohibido, y ese documental me dio muchísimas satisfacciones, ya que lo invitaron a muchos festivales en distintas partes del mundo. Estuvo en Francia, en España estuvo en el Festival de Cine de Huelva, y en el 2001, por ese documental me invitaron a participar de la Conferencia Mundial contra la Xenofobia, el Racismo y la Discriminación en Durban, en Sudáfrica. Así que bueno, hubo muchos viajes con ese documental, pero sobre todo muchas discusiones en mostrarlo en distintos ámbitos. En el año 94 volví a Salta, siempre que me preguntaban cuando me fui a estudiar cine a Buenos Aires, les decía que iba, estudiaba y volvía. En el 94 volví y comencé con la tarea de poder devolver parte de lo que había aprendido para el público salteño. Ya había hecho un primer acercamiento en el año 86, en donde lancé un taller de cine con un canal de televisión acá en Salta, y la sorpresa fue que se inscribieron más de 100 personas.
así que tuve que pedir refuerzos de compañeros míos de estudio que viajen a Salta para acompañarme en el dictado. Eso un poco comprobó que había mucho interés, mucha expectativa por aprender las técnicas del cine y de los medios audiovisuales, y en el año 2000 creé mi taller ya que lleva 20 años de funcionamiento y que la última edición fue justamente en esta casa. Por otro lado, también en el tema educativo estuve como fundador de la carrera de Producción y Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Católica, que tiene título habilitante del ISER. Ahí saqué los primeros egresados y luego me dediqué a la actividad privada, porque independientemente a la educación, me gané unos premios del Inca en el año 95 y en el año 97 para hacer programas documentales para televisión. Y con eso produje 20 documentales, 10 en Salta y 10 en el noroeste argentino, así que tenía muchísimo trabajo en cuanto a estar viajando y estar rodando, así que la educación la iba matizando con estos rodajes. En el año 2000 también ganamos premios del Inca para hacer Luz de Invierno y Palca, ganamos ahí nomás los dos premios, son 2 largometrajes de ficción, que los pudimos filmar mucho tiempo después, porque en el 2000, ustedes saben que en el 2001 se cayó el país, nos quedamos sin presidentes, sin secretarios de cultura, sin ministros, etcétera, y hasta que eso se retomó, recién Luz de Invierno la pude filmar en el año 2005 y Palca en el 2010. Así que bueno, básicamente eso es un pequeño resumen de mis trabajos en la provincia. Todo lo que hice lo hice en la provincia o en el noroeste argentino, y más recientemente, cuando se abrieron los concursos federales para la televisión digital abierta, pudimos hacer la serie de ficción de 8 capítulos, Historias de la Orilla, los cuentos de Carlos Hugo Aparicio, y también la serie Blanco y Negro, que era una investigación personal sobre mi origen afrodescendiente, que ya cuando estuve en Durban empecé a explorar. Felizmente pude concretar ese proyecto con este premio del Inca. En el año 2013 me presenté con un proyecto sobre los Vilca Condorí en el concurso de Presidencia de la Nación, que conmemoraba los 30 años de democracia, y presenté el proyecto de los Vilca Condorí porque, si bien lo veníamos trabajando hace tiempo ya con los hermanos Vilca Condorí, que son héroes de Malvinas, Malvinas quedaba fuera de esos 30 años de democracia, pero la argumentación que nosotros tuvimos ante el jurado del concurso, que estaba presidido por Felipe Piña, fue que Malvinas fue fundamental para el retorno a la democracia en nuestro país. Así que también tuvimos la suerte de ganar y poder integrar ese lote de 13 documentales sobre los 30 años de democracia, que se estrenaron en la televisión pública en horario central, así que eso le dio muchísima difusión a esos proyectos. Y el último trabajo de importancia fue, o premiado, fue un microvideo sobre Jesús Ramón Vera, de un concurso convocado por el Consejo Regional Norte Cultura, que lo integran las 5 provincias del noroeste argentino. Independientemente, desde el año 2006, yo tengo 9 viajes hechos a Cuba. En el año 2003 conocí a Alberto Granado, el mítico compañero de viajes del Che Guevara por Latinoamérica, en realidad de Ernesto Guevara, porque todavía no se había convertido en el Che. Él estaba haciendo diarios de motocicletas con Walter Sales y me pidió que lo espere para que hagamos nuestro trabajo, que consistía básicamente en contar quién es Alberto Granado al margen del viaje en motocicleta, porque es mundialmente conocido por ese famoso y mítico e iniciático viaje en motocicleta, pero Alberto Granado vivió en Cuba toda su vida, hasta su muerte hace poco, y desarrolló una actividad muy, pero muy interesante allá. Por ejemplo, fue uno de los creadores de la nueva escuela de medicina
cubana, se encargó de llevar médicos, y bueno, trabajando con él en el año 2006, en el año 2008, lo pudimos traer a Salta, estuvo acá en nuestra provincia cerca de 15 días con toda su familia. Conocí a otro personaje que es Alberto Castellanos, quien me dice que él estuvo preso en una cárcel de Salta. Y yo nací en Villa Las Rosas, justamente al frente del Paredón. Así que ahí empezó otra relación. Él había sido uno de los primeros cubanos enviados a misiones internacionalistas, cayó con la guerrilla de Macetti acá en Orán. Así que terminado el trabajo con Alberto Granado, empezamos el trabajo con Alberto Castellanos, a quien también pudimos traer a Salta. Logramos que entre a la cárcel donde estuvo preso 4 años con identidad falsa, y fuimos a la selva, a donde estuvo clandestino, hicimos unas charlas públicas acá en la provincia también, y eso hizo que tengamos 2 documentales de largometraje. El de Granado se estrenó en el Festival Internacional de Cine de La Habana, que es uno de los festivales más importantes de cine latinoamericano, y el de Alberto Castellanos se estrenó en competencia oficial en el Festival Santiago Álvarez de Cuba. También un festival que le da muchísima importancia al documental, es solamente de documentales. Esos proyectos habían derivado en una trilogía que se llama Escoltas, Los hombres detrás del mito, que quedó inconclusa por la pandemia, no quedó cancelada, sino suspendida por la pandemia. Así que bueno, en esos trabajos me encuentro en estos momentos. Ya nos sentimos como antes. Antes había libertad, se podía cazar, se podía ir tranquilamente a pescar, pero ahora no. El chaqueño dice: esta parte del río es mío, nadie debe entrar a pescar aquí, y la miel que está dentro de aquí nadie puede tocar. Entonces, para nosotros estos últimos tiempos más difíciles nos hace la vida. Hay familias que pasan llorando todo el día, chicos, y usted no lo va a entender. ¿Por qué llora todo el día? Porque no llega su papá con el pescado, y si llega el papá sin pescado, sigue llorando. Y si va al monte, no trae miel, entonces sigue llorando. Y usted va a decir: ¿qué es eso? Porque un día vino una señorita sensata: ¿por qué llora el chico? Dice: y bueno, pedía pan, pero no había pan. Pedía pescado, pues no había pescado. Entonces, todas las cosas, cuando no hay pescado, los chicos lloran porque no hay alimento. Lo que queremos decir es que
Esta película intenta hablar de la problemática de la infancia y de la adolescencia en la Puna, en los Andes, en el mundo andino, no solamente de la provincia de Salta, sino de todos estos países que integran este cordón umbilical americano que son los Andes. Conocí al Che en un lugar histórico para nosotros, porque fue donde estaba situado el primer cuartelito que se tomó por el ejército rebelde, o sea, el primer triunfo del ejército rebelde, que era en La Plata. Y yo, la idea y la imagen que tenía de los argentinos era de los porteños, de las películas de Carlos Gardel, de Hugo del Carril, eso. Y entonces sufrí una pequeña decepción desde el punto de vista de ver a aquel hombre de un hablado pausado, que no hablaba como los porteños, y sé que eso, hablar como los porteños, después lo supe posteriormente, ¿no? Cuando eso era, para mí todos los argentinos hablaban igual. En una oportunidad que tuve con Fidel me dice: Pedro Granado, ¿qué es lo que me ha dado? Y el comandante le ha dado hombres científicos y morales. Haber conocido al Che, haber sido su amigo, haber hecho el viaje y haberme incorporado con su fuera, es todo lo que más puedo esperar. Bueno, hay algunas imágenes de algunos de los documentales que fuimos mencionando en este reportaje, imágenes de Unchaj, Rito Prohibido, imágenes de Alberto Granado, de Alberto Castellanos, un poco algún registro de los estrenos que se hicieron en Cuba. También hay un poquito del making of de Luz de Invierno y de Palca, que tuvieron rodajes muy particulares y bien distintos entre ellos, y un poquito de los documentales que hicimos acá en el noroeste argentino, que son numerosos, son 20, así que acá hay una pequeña muestra de eso. La pandemia nos agarró en pleno inicio de actividades de la 12ª temporada del Cine Club de los Miércoles, que estamos realizando en el Colmetza, que es el Colegio de Médicos de la provincia de Salta. Lo hicimos durante mucho tiempo también en el Copaipa, siempre asociándonos con salas que tengan un confort para el público espectador. Yo particularmente fui siempre cineclubista desde muy chico, y con Matilde Casermeiro nos conocimos en el año 2008, y ella me propuso generar un cineclub en el Copaipa, porque ella es ingeniera, y me dijo: acá juntamos la ingeniería con el cine. Presentamos un proyecto, ganamos la posibilidad de tener la sala con toda la técnica una vez a la semana. Elegimos los miércoles para no entorpecer a otras funciones que se hacen en Salta, como el Cine Arte de Ricardo Castro, de quien fui muy amigo también, de los estrenos de los días jueves. Así que elegimos el miércoles para convivir con las otras proyecciones y las otras salas. El Cine Club fue una maravilla, la relación tanto con los técnicos de sala, pero especialmente con Matilde Casermeiro, en donde armamos ciclos temáticos, tenemos que ver mucho material y nunca tuvimos disputas ni problemas para poder concretar los ciclos, armarlos. Siempre nos dio mucho placer hacerlo, un trabajo que hacemos ad honorem, 10 años, ya 12 años ahora. Recibimos un reconocimiento de la Secretaría de Cultura de la provincia por esta actividad tan prolongada.
e ininterrumpida, salvo ahora por la pandemia, pero durante todo el año 2020, que no pudimos hacer proyecciones, estuvimos conectados con nuestros cineclubistas a través de un mailing en donde les recomendamos películas para que vean, les recomendamos ciclos donde pueden encontrar películas gratuitas, les recomendamos páginas y vamos teniendo esa comunicación continua con nuestros cineclubistas hasta que podamos regresar a las salas, no sabemos cuándo, calculamos que este año, pero será a partir de agosto, no lo sabemos todavía, todo depende de cómo se desarrolle la pandemia. Un caso muy particular que sucedió ahí fue que invité a 2 amigos cineclubistas de Colombia para que vengan a Salta a inaugurar la 12ª temporada. Vinieron con un ciclo internacional que se llama Intermediaciones desde Medellín, Colombia, y estando en Salta se cerraron las salas. Así que ellos quedaron acá con nosotros, varados, y tenían 2 actividades más, una en Tucumán y otra en La Plata, y cuando fueron a Tucumán se cerraron las fronteras. Así que estos amigos que vinieron a inaugurar el Cine Club de los miércoles quedaron 6 meses en Argentina, en Tucumán, sin poder volverse a su patria. Ahora ya están allá felizmente y todo salió bien en el regreso, pero tuvieron que quedarse 6 meses varados acá. Eso fue el hecho curioso de lo que fue el inicio, el arranque de nuestro Cine Club, en donde con todas las películas, con los invitados especiales internacionales, no pudimos arrancar. La otra actividad que estaba ya programada para todo el año eran los talleres de nuestro Cine Club. El taller de Cine Salta cumple 20 años justamente, cumplió 20 años en el 2020. Íbamos a armar nuestro taller anual, que no se da todos los años, sino que tenemos talleres breves y semestrales. En esta casa dimos un taller breve de 3 meses y nos quedó la última parte sin poder dictarse porque también se cerraron las salas, quedaron las prácticas sin hacer hasta el momento. Con los chicos quedamos conectados también vía Zoom y ya están listos los guiones para poder rodarse una vez que tengamos las seguridades sanitarias necesarias para hacerlo. Un poco la ventaja de los chicos es que terminaban en 15, 20 días y luego siguieron trabajando conmigo varios meses en sus propios proyectos, en sus propios guiones, digamos. Y en julio viajábamos a La Habana para seguir con el rodaje de la trilogía Escoltas. Ya teníamos el grupo de viaje preparado. Nos iba a acompañar un gran amigo de muchísimos años, Raulito Fernández, conocido como el Negro Fernández, que era el secretario de Osvaldo Bayer, este gran escritor, durante muchísimo tiempo. Gracias a Raúl pude estar en casa de Osvaldo Bayer compartiendo anécdotas, empanadas salteñas y buen vino con ese libro abierto que fue Osvaldo Bayer. Y en el medio de la pandemia, Raúl contrajo COVID y lamentablemente murió hace un mes. Él era uno de los que viajaba con nosotros a La Habana y bueno, se nos quedó en el camino culpa de esta pandemia. Bueno, ahora estamos en comunicación permanente porque una de las ventajas que hubo con la pandemia fue que las comunicaciones se mejoraron en muchos casos. En Cuba hay una conectividad muy grande ahora, así que estamos conectados con la otra parte del equipo que está allá y con los personajes, con los protagonistas. Y bueno, tenemos comunicaciones a diario, ellos entienden que no puedo viajar, ellos también están no con el problema tan grave del COVID como acá, un poco más controlado y también con una vacuna propia que la van a sacar dentro de poco. Así que seguimos trabajando y conectados permanentemente vía internet. Así que esos eran los 3 proyectos o las 3 actividades más importantes, que fue el Cine Club, el taller de cine y la producción de esta trilogía. En el medio, cuando se desató la pandemia, me ofrecieron un espacio en un canal de televisión en Salta, Millennium TV,
lo acepté y comenzamos a pasar todas las producciones de nuestro taller. Es un programa que se ve todos los jueves a las 16 horas y ahí sucedió otra particularidad, y fue que empezamos a proyectar documentales del 96, del 91, del 97, cosas nuevas como Historias de la Orilla, y comenzó a comunicarse a través de la página de Facebook y por WhatsApp los nietos y los hijos de gente que habían salido en esos documentales y que ya habían muerto, que en su momento ya era gente grande, abuelos, abuelas en algunos casos, y ahora sus hijos estaban todos conectados y fue una sorpresa inmensa porque hubo una aluvión de mensajes y comunicaciones de mucha gente que redescubría esos documentales filmados en el 96, el 99, 98, 97, a partir de que empezaba a reconocer a sus afectos, a sus seres queridos ahí. En otros casos, por ejemplo, hicimos un documental que era sobre los peregrinos que bajan de Cachi hasta Salta para el Milagro. En ese momento viajaban 197 peregrinos, hoy viajan 3.000. Y cuando filmé ese documental, los peregrinos eran gente joven, y ahora es gente grande, con hijos, que fui a Cachi y me recibieron, nos reencontramos con esa gente después de 20 años o más de no vernos y no tener contacto. Eso es lo que hizo la interconectividad, por eso que es tan importante que todos puedan acceder a una buena conectividad. A mí se me armó un mundo distinto a partir de gente que en algunos casos tenía 3 o 4 añitos y yo le saqué una foto y me decía, esa foto soy yo y ahora es un operador de radio de emisión chaqueña, por ejemplo. O decía, esa es mi abuelita que la extraño tanto, o ahí está mi papá que todavía vive, etcétera, etcétera. Así que estos documentales que nosotros los filmamos, no como novedad, sino que siempre tratamos que nuestros trabajos no les pase el tiempo en cuanto a actualidad, nunca hemos filmado cuestiones de actualidad, se siguen viendo, se siguen compartiendo entre familiares, amigos y también con gente que va redescubriendo estos trabajos que no se veían hacía un tiempo. Así que estoy muy contento con esto, que edito desde mi casa. Yo tengo mi oficina también con una isla de edición, pero no estoy yendo, no estamos tomando trabajos con nuestra productora hasta que tengamos un panorama más claro. Así que armé una pequeña isla de edición en mi casa y ahí hago los programas, lo mando vía WeTransfer, fui al canal creo que una sola vez y se emiten todos los jueves con esta repercusión tan grande que me tiene tan contento. Así que por las 3 cosas que no hice, valga esta que me está dando muchísimas satisfacciones. Taller de Cine presenta un programa para redescubrir las producciones salteñas de todos los tiempos. Cortos, medios y largometrajes seleccionados por Alejandro Arros. No te olvides, todos los jueves a partir de las 16 por Milenio, la televisión que se ve.
Bueno, acabamos de ver un poco los avances de esto del programa Taller de Cine Presenta. También vimos un pequeño resumen de lo que es el taller de cine y de lo que fue el cierre 2019 del Cine Club de los miércoles, y pequeñas imágenes que grafican un poco lo que venimos hablando. Bueno, hay mucha incertidumbre sobre qué pasará con el futuro. Yo estoy expectante, soy como un testigo y un observador de esto que nos está tocando, además protagonista de estar viviendo en una pandemia. El tema de la exhibición en salas, por ejemplo, que es donde la gente se reunía, esta comunión de poder ver cine a oscuras, con buen sonido, en silencio, etcétera, ya venía teniendo sus alteraciones. Las nuevas generaciones usan mucho las plataformas, ver cine en streaming, ver cine en otras formas de hacerlo. Así que era un proceso que ya había comenzado, cómo el cine se iba a ayornar a los nuevos tiempos. Muchas veces se declaró el fin de las salas varios años antes. La concentración de salas también ya venía ocurriendo, salas, la mayoría en poder de capitales norteamericanos básicamente, con muy poco espacio para el cine nacional, en el caso nuestro. Así que era un problema que ya venía sucediendo y ahora con la pandemia se ha agudizado. El Instituto Nacional de Cine tiene una ley que regula la actividad, en donde uno de los requisitos era el estreno en sala. Eso se cambió por el estreno en las plataformas que son del Instituto, Contar, etcétera, Cinear. Así que bueno, todo esto está en efervescencia. Lo que sí sé es que cada vez se necesitan más historias, cada vez hay más interés en ver historias. Si bien se ha perdido gran parte del espectador que disfrutaba de la sala cinematográfica, se ha ganado muchísimos espectadores en el mundo que ven cine de otra manera. Yo, por ejemplo, tengo mi hijo y mi sobrino que ven cine permanentemente, todos los días están viendo cine, quizás más que antes, pero de otra manera. También van a cambiar las formas de producción. Por ejemplo, hubo varias producciones que ya con todo el desarrollo económico que necesita una producción, se tuvieron que cancelar a último momento porque o el protagonista tenía COVID o era contacto estrecho o alguno de los secundarios. Entonces, bueno, el productor cinematográfico ahora tiene como ese otro riesgo de poder armar toda una producción que cuesta muchísimo y en algunos casos cuesta varios años, para que no se pueda llegar al rodaje con todos los gastos que eso conlleva. Así que creo que vamos a tener que esperar un poco, estar cautos para saber cómo es que va a seguir desarrollándose la actividad. Hay muchas discusiones, yo estoy en varios grupos, hay muchas asociaciones, en donde en ningún momento se piensa en dejar de hacer cine, sino se está discutiendo es cómo vamos a seguir haciendo cine de aquí en adelante. Bueno, yo siempre estuve enmarcado dentro del cine profesional, el cine que genera empleo. Todas mis producciones se hicieron, o la mayoría se hicieron con premios del Inca, con concursos ganados en el Inca, en donde todos los actores, todos los técnicos, todos los músicos, los escenógrafos, todos los que intervienen dentro de una producción audiovisual fueron rentados, sus salarios controlados por los sindicatos. No hago hace muchísimo tiempo, mis primeros trabajos fueron el trabajo de hacer por hacer, pero ahora
prefiero esperar un tiempo de ganar concursos u obtener financiamientos para que todos los que trabajen en una producción audiovisual puedan tener su retribución. Salvo los cortometrajes del taller de cine, que eso no tienen retribuciones económicas. Todos los demás trabajos fueron para estrenarse, tanto en televisión como en cine, y en ese sentido tengo varias producciones que todavía no se pudieron estrenar, como Palca, por ejemplo, que tiene ahí unos trámites pendientes con el Inca, los dos últimos documentales que hice en Cuba, que se hicieron fuera del Inca, pero que todavía no tienen formas de estreno. Estamos explorando cuáles son las mejores formas para poder estrenarlos y que a su vez se pueda recuperar parte de lo invertido en esa producción que fue independiente. Por otro lado, hay toda una corriente de jóvenes que están trabajando para YouTube, fuera del del sistema profesional, con algunas producciones que son interesantísimas en muchos casos. Así que bueno, es cuestión de elecciones también. Hay quien prefiere esa beta y no complicarse con lo que es una producción profesional, y otros que seguimos bregando para que el cine sea una fuente de ingreso para todos los que trabajan en él, y por otro lado una fuente de expresión pura y genuina de los realizadores. Acá en Salta felizmente hay muchos y muy buenos, y todos están medianamente en actividad, y espero que se puedan resolver estos factores que nos atañen ahora con el tema de la pandemia, y que las soluciones vengan a partir de protocolos para la producción, protocolos para la exhibición, para las nuevas formas de exhibición también. Y bueno, es un trabajo que vamos a hacer entre todos. Se están aportando ideas desde los actores, desde los técnicos, desde los músicos, desde los escritores, desde las asociaciones, pero todavía no se ha llegado a ninguna conclusión fehaciente. Estamos en un proceso justamente de discusión de este tema, de las nuevas formas de exhibición y de producción, y de cómo va a continuar la actividad audiovisual. Como esperanza grande queda que muchísima gente sigue inscribiéndose para estudiar cine, tanto en las escuelas del instituto, en el ENER, como en la cantidad de escuelas de cine que hay en Buenos Aires. Para que tengan una idea, hay 150.000 estudiantes de cine en Buenos Aires. Esto quiere decir que hay más estudiantes de cine solamente en Buenos Aires que en toda la Comunidad Económica Europea junta. Así que en Argentina yo creo que hay mucha gente nueva que va a aportar su forma de ver, su forma de sentir, y también algunas estrategias de producción nuevas para poder seguir produciendo, mostrando esto que es parte de nuestra realidad, de nuestra identidad y de nuestro espacio audiovisual, en el caso de Argentina.